Saludos amigos, saludos, Dios les bendiga. Les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. En este video vamos a estar tocando un tema tabú, un tema polémico, un tema controversial. Si usted es fanático, este video no es apto para usted. Si usted tiene curiosidad, si usted tiene una mentalidad abierta y está en búsqueda de la verdad, pues este video es para usted. Hoy vamos a estar hablando sobre los sacrificios de sangre. Sacrificios de sangre del mundo antiguo. Los dioses del mundo antiguo exigían sacrificios de sangre, ya sea humana o animal. E incluso el Dios de la Biblia, Yahvé, exigía sacrificios de sangre. Y esto lo podemos ver en el Antiguo Testamento y también podemos ver en el Nuevo Testamento cómo la idea permanece aún dentro de nuestra teología cristiana, la idea del sacrificio de sangre que otorga salvación y poder. ¿Por qué Yahvé exigía sacrificios de sangre? ¿Por qué Yahvé sacrificó a su Hijo unigénito? Esas preguntas se las han hecho muchas personas. Nos las hacemos nosotros. Estoy seguro que usted también. Y hoy vamos a estar hablando de eso. Pero antes, me gustaría compartir algo que escribí en mi Facebook personal. Las pasadas semanas hemos estado tocando temas que pueden ser considerados polémicos, heréticos o blasfemos por grupos conservadores fundamentalistas dentro del cristianismo. Ya que estamos presentándoles unas realidades históricas que contradicen muchas narrativas o propagandas establecidas por ciertos grupos o denominaciones cristianas. Esto del paganismo, de la influencia del paganismo en la compilación de la Biblia, los ritos y prácticas, le ha chocado a mucha gente. No lo pueden asimilar. Algunos piensan a decir que nosotros estamos en camino hacia el ateísmo, lo cual es un disparate. Yo soy cristiano y seguiré siendo cristiano hasta el día de mi muerte. Creo en Jesucristo, creo en el Evangelio, creo que Cristo murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, que resucitó al tercer día, como lo dicen las Escrituras, y que ascendió al cielo y que un día regresará a juzgar a vivos y muertos. Yo soy cristiano, creo en el Evangelio, en el mensaje que da salvación a todo aquel que cree. Pero estamos presentando unas realidades que son chocantes y mucha gente pues no las ha escuchado antes y eso los tiene mal y los lleva a pensar mal de nosotros, a decir que somos herejes, que somos apóstatas, que estamos siendo influenciados por el diablo, que tenemos un espíritu de confusión. En fin, un sinnúmero de cosas, que estamos locos y qué sé yo. Pues mire, algunos dicen, ¿cómo tú te atreves a comparar el sacrificio de Cristo con los rituales del mundo antiguo de sacrificios paganos? Bueno, esta es mi respuesta. En el mundo antiguo habían hombres que en su devoción fanática a los dioses sacrificaban lo más preciado que tenían. Lo más preciado para ellos eran sus hijos. Ellos los sacrificaban a los dioses. Derramaban su sangre y los quemaban, los pasaban por fuego. ¿Para qué? Para apaciguar la ira de los dioses. Los dioses estaban molestos con ellos y ellos, para calmar su enojo, para calmar su ira, para que no les cayera fuego del cielo, les ofrecían sacrificios humanos,
Y esos sacrificios humanos eran sus propios hijos o eran animales. Pero cuando sacrificaban a sus hijos era porque estaban dándole a los dioses lo más preciado que tenían. Ellos hacían esto para apaciguar la ira de los dioses, para ahuyentar demonios o espíritus malignos, para recibir bienes o favores divinos, para evitar peligros o guerras, para estar a salvo, para recibir salvación, protección y bendición de los dioses. Incluso esta idea la podemos ver dentro de su teogonía, donde también sus dioses sacrificaban a sus hijos a otros dioses superiores para ciertos propósitos, como el caso de Il sacrificando a su hijo unigénito Ledud, o Cronos matando a su hijo en ofrenda a Uranus. En nuestra comprensión teológica cristiana, ahora es lo que es el cristianismo, creemos que la humanidad tiene una maldición heredada por Adán y Eva, llamada pecado o pecado original, la cual separa al hombre de Dios. Y es algo que atenta contra la santidad de Dios. Y esto hace que Dios esté airado y molesto con el hombre todos los días, como lo dice el salmista. Y que el hombre que desobedece a Dios y no se arrepiente y recibe la gracia de Dios en Cristo, irá al infierno. Eso es lo que dice Juan 3:16 y Juan 3:36. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios entrega a su Hijo unigénito en sacrificio, en ofrenda, para que todo aquel que deposite su fe en Cristo y en su sacrificio obtenga la salvación y la vida eterna. Y luego nos dice Juan 3:36 que aquel que no cree en el Hijo, el que no cree en este sacrificio, en esta ofrenda que Dios ha dado, entregando a su Hijo unigénito, la ira de Dios está sobre él. La condenación es lo que le espera. O sea que para salvarte tienes que creer que Dios sacrificó a su Hijo en la cruz del Calvario para darte salvación y vida eterna. Eso es el Evangelio. El Evangelio se trata del sacrificio, de la ofrenda divina para otorgarnos salvación, perdón de pecados y vida eterna. Y también a calmar y apaciguar la ira de Dios Padre. Es innegable, es irrefutable que la idea de un padre que realiza un sacrificio humano, sacrificando a su hijo, que otorga un beneficio o salvación, se puede trazar al mundo antiguo y lo que hoy llamamos religiones paganas. Así que yo no estoy blasfemando, ni estoy diciendo herejías. Estoy simplemente apelando a la historia de la religión del Medio Oriente y su evolución. Así que déjense de ñoñerías y edúquense para que no pasen vergüenza. Y esto lo quería dejar así como preámbulo para el tema de este video, que es precisamente ese: los sacrificios de sangre. Y en esta ocasión vamos a estar leyendo extractos de un libro de un autor muy polémico y controversial en su época, quien fue sacerdote de la Orden de Jesús, de la Compañía de Jesús, un jesuita, ex jesuita, llamado Salvador Freixedo. Salvador Freixedo tenía unas creencias que comparto algunas cosas, pero no todo. Tenía una visión muy negativa acerca de Dios o del Dios de la Biblia y ciertas creencias acerca de Jesús.
que yo no las comparto. Ahora, en cuanto al tema de los sacrificios de sangre y otras cosas más relacionadas con el fenómeno ovni extraterrestre, tenemos muchas cosas en común. Y en este video, como este video se trata sobre sangre, sacrificios de sangre, la obsesión de los dioses por la sangre, pues vamos a estar leyendo un poco lo que nos dice Salvador Freixedo sobre esto en su libro Defendámonos de los dioses. Y vamos a leer, vamos a citar a Salvador Freixedo, lo que nos tiene que decir. Lo que los dioses han pedido siempre en la antigüedad y continúan pidiendo hoy es ni más ni menos que sangre. Sangre tanto de animales como de seres humanos. ¿Por qué? Esa es la pregunta de los 65,000 chavitos. ¿Por qué los dioses exigen sangre? Freixedo no sabía con exactitud. Yo tampoco, nadie sabe por qué. Es un misterio, es un enigma. ¿Acaso extraen ellos de la sangre algo que les sirve? No se sabe, pero es posible. Y mira, lo único que se nos dice Freixedo con exactitud y que sabemos muy bien todos los que nos dedicamos a investigar en el mundo de la ovnilogía, porque él no le gustaba llamar al fenómeno ovni de ufología, sino ovnilogía, por cuestión de que él era de España y no le gustaba adoptar la anglonización de ufología y de la paranormalogía. Es que la sangre y ciertas vísceras son el común denominador entre los dioses de la antigüedad. La sangre, incluido el Dios de la Biblia, y los ovnis de nuestros días, que ya mismo vamos a llegar allá. Y nos dice, aunque ya traté este tema en mi libro Israel, Pueblo de Contacto, quiero profundizar aquí en el por qué es una gran clave para desentrañar todo este misterio. Los eternos dubitantes que constantemente están pidiendo pruebas concretas acerca de todos estos hechos misteriosos, cuando uno se las da, como en este caso de la sangre, las encuentran tan extrañas y tan demasiado concretas que de ordinario, en vez de servir para quitarles la duda, la acrecientan. Pero el hecho está ahí, atestiguado no solo por todos los libros de los historiadores antiguos, sino por el libro por excelencia, la Biblia, en donde vemos a Yahvé o Jehová, página tras página, explicarle a Moisés qué era lo que quería que hiciese con la sangre y con las vísceras de los animales sacrificados. Nos imaginamos el pasmo de Moisés cuando, tras haberle preguntado a Yahvé cómo quería ser adorado, oyó que éste le contestó dándole una serie de pormenores y de órdenes minuciosas de cómo debía degollar a los diferentes animales y qué es lo que debía hacer con las diferentes vísceras, y sobre todo cómo tenía que manipular la sangre. Moisés, que seguramente conocía muy bien cómo eran los sacrificios que los egipcios y los pueblos mesopotámicos hacían constantemente a sus respectivos dioses, debió quedarse de una pieza, viendo que su único Dios, Yahvé, le pedía exactamente lo mismo que los otros dioses pedían. Y solo por el hecho de que exigiese que le entregasen cosas en vez de preferir el diálogo directo y unos ritos de una simbología espiritual y lógica, sino porque esas cosas que exigía eran exactamente las mismas que los otros dioses pedían, y con el agravar de que eran unas cosas raras y en nada relacionadas con la adoración o con el perdón de los pecados. Porque si lo miramos con una mente sin prejuicios, ¿qué tiene que ver, nos dice Freixedo, la muerte de un cabrito y diseccionar de sus vísceras de tal o cual modo, o el derramar su sangre en determinados lugares, con la demostración del amor a Dios y la obediencia a sus mandatos?
¿Qué tiene que ver degollar una vaca con el sincero arrepentimiento y con el reconocimiento de los propios defectos? Son preguntas válidas. Vadillo, estás tocando temas tabú. Sí, escuche. Si es fanático, no nos escuche. Si tiene la mente abierta, escuche. Y si seguimos usando la cabeza, tendremos derecho a pensar que es completamente natural el quemar madera. Pero es totalmente antinatural el quemar la carne. La carne, cuando se quema por completo, como se hacía en los holocaustos, impregna el ambiente de grasa y produce un penetrante olor nada agradable. Para que el lector con ojos desapasionados pueda ver por mismo lo que le estamos diciendo, y de paso para recordarle textos que leyó en sus años de colegial sin caer muy bien en la cuenta de lo que leía o que muy probablemente no ha leído en su vida, copiaremos aquí varios pasajes del Pentateuco en los que Yahvé alecciona a Moisés acerca de cómo debe ser adorado. Y vamos a leer Levítico capítulo 3. Quien ofrezca un sacrificio pacífico o una ofrenda de paz, si lo ofreciera de ganado, mayor, macho o hembra, sin defecto, lo ofrecerá a Yahvé. Pondrá la mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará a la entrada del tabernáculo, y los sacerdotes, hijos de Aarón, derramarán la sangre en torno del altar. De este sacrificio se ofrecerá a Yahvé en combustión el sebo y cuanto envuelve las entrañas y cuanto hay sobre ellas, los 2 riñones y los lomos y el que hay en el hígado sobre los riñones. Levítico 3, 1 al siguiente. Y así sigue explicando detalladamente a lo largo de los capítulos siguientes qué es lo que los sacerdotes tienen que hacer con las vísceras, las entrañas, los intestinos. En caso de que en vez de ser vacas, toros o novillos, fuesen cabras, corderos o aves, y de acuerdo a los diversos pecados por los que se ofrecen los sacrificios. Levítico 4. Si es sacerdote ungido el que peca, haciendo así culpable al pueblo, ofrecerá a Yahvé por su pecado un novillo sin defecto, en sacrificio expiatorio. Llevará el novillo a la entrada del tabernáculo y después de ponerle la mano sobre la cabeza, lo degollará ante Yahvé. El sacerdote ungido tomará la sangre del novillo y la llevará ante el tabernáculo, y mojando un dedo en la sangre, hará 7 aspersiones ante Yahvé. Vuelto hacia el velo del santuario, untará con ella los cuernos del altar de timiama y derramará todo el resto de la sangre en torno del altar de los holocaustos. Cogerá sobre ellas los 2 riñones con el sebo que los cubre y el que haya entre ellos, y los lomos y la redecilla del hígado sobre los riñones, la piel del novillo, sus carnes, la cabeza, las piernas, las entrañas y los excrementos, o sea, la mierda, lo llevará todo fuera del campamento y lo quemará sobre leña. Aún con peligro de abusar de la paciencia del lector, pero de creer que tiene mucha importancia, voy a citar otro texto que resume en cierta manera todas las detalladas órdenes que Yahvé le transmitió a Moisés acerca de cómo quería ser adorado. Durante los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8 del libro de Levítico, continuaba Yahvé instruyendo detalladamente a Moisés. He aquí cómo la Biblia describe los primeros sacrificios ofrecidos por Ahí y sus hijos después de haber terminado de recibir todas las instrucciones. Trajeron ante el tabernáculo todo lo que había mandado Moisés, y toda la asamblea se acercó poniéndose ante Yahvé. Moisés dijo: esto es lo que ha mandado Yahvé, hacedlo todo y se mostrará la gloria de Yahvé. La Biblia, lo que en la Biblia se llama la gloria de Yahvé, es a la famosa nube en que Yahvé se manifestaba y desde la que les hablaba.
el famoso mercado, el carro de Dios, la nave. Aarón acercó el altar y degolló el novillo. Sus hijos presentaron la sangre y mojando él su dedo, untó con ella las esquinas del altar y la derramó al pie del mismo. Quemó en el altar la grasa, los riñones y la redecilla del hígado de la víctima por pecado, como Yahvé se lo había mandado a Moisés. Pero la carne y la piel las quemó fuera del campamento. Degolló el holocausto y sus hijos le presentaron la sangre que él derramó en torno al altar. Le presentaron entonces el holocausto descuartizado junto con la cabeza y él los quemó en el altar. Lavó las entrañas y las patas y las quemó encima de dicho holocausto. Luego presentó la ofrenda del pueblo degollándolo según el rito. Degolló el toro y el carnero de sacrificio pacífico por el pueblo. Los hijos de Aarón le presentaron la sangre que él derramó en torno al altar y el cebo del toro y el carnero, el rabo y el cebo que recubre las entrañas, los riñones y la redecilla del hígado. Las partes grasas las puso sobre los pechos. Aarón quemó los cebos ante el altar. Después ofreció balanceándolos los pechos ante Yahvé. Y la pierna derecha balanceando también al ofrecerla tal como había mandado Moisés. Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo de la reunión y cuando salieron bendijeron al pueblo y la gloria de Yahvé se apareció a todo el pueblo y un fuego mandado por Yahvé consumió el altar, el holocausto y las grasas. Este fuego mandado por Yahvé tiene una gran importancia en la relación de los dioses con nosotros, tanto en tiempos pasados como en la actualidad. Y más tarde vamos a hablar de eso. ¿Qué podían haber sido mucho más largas las citas? Perdóneme al lector unas citas tan largas que podían haber sido mucho más largas todavía. Pero es que quería que cayesen en cuenta de que la sangre y las vísceras eran para Yahvé, como una idea fija y obsesiva. Pero lo grave es que Baal, Moloch, Dagón, etcétera, les pedían exactamente lo mismo a los pueblos mesopotámicos. Y Júpiter, o Zeus, le pedían los mismos sacrificios a griegos y romanos. Y si saltamos a América, nos encontramos con Huitzilopochtli. Les pedía lo mismo a los aztecas y con el agravante de que éste les exigía que la sangre fuese humana en ocasiones. La mayoría de las tribus que no han penetrado al cristianismo o el islam siguen todavía ofreciendo sacrificios. En África, los Yoruba siguen ofreciendo sacrificios de sangre a sus dioses. Los Usugus en el centro de África, en el día de la gran solemnidad, se tumban en el suelo mientras el supremo brujo sacerdote los rocía abundantemente con la sangre de los animales sacrificados. ¿Qué hace el Dios Yahvé exigiendo lo mismo que los demás dioses? ¿Y por qué tiene que ser precisamente sangre y vísceras? Algo tan difícil de conseguir para los pueblos pobres, tan fácilmente corruptible y hasta maloliente a las pocas horas. Tan falto de relación con el amor y la obediencia. ¿Qué es lo que fundamentalmente quiere simbolizar en los ritos? Indudablemente uno tiene derecho a sospechar que algo extraño hay en torno a la sangre, cuando tan universalmente la vemos relacionada con el fenómeno religioso. El cristianismo, a pesar de haberse liberado de este lastre, de los sacrificios cruentos de animales, y a pesar de mostrarse mucho más racional en sus ritos, sin embargo, en cuanto uno profundiza poco en ello, se encuentra de nuevo con la sangre, aunque es en casos sublimada, la sangre del Cordero y el vino convertido, la sangre del Hijo de Dios, son dos símbolos fundamentales en toda la ritualística cristiana.
Y si profundizamos más todavía, veremos que estos símbolos no son tan símbolos, ya que la sangre de Cristo en la cruz fue una sangre real y no simbólica, sangre que la fe exigida nada menos que por su Padre. Pero no tendremos que admirarnos mucho ante un hecho, según Freixedo, tan monstruoso. Cuando nos enteramos que ese Padre, según nos dice la teología, no era otro que Yahvé. La cuidadosa y selectiva manipulación de las vísceras que veíamos en los textos citados anteriormente es algo que también tiene que hacernos reflexionar mucho, pues tiene grandes paralelos con otros hechos igualmente inexplicables de los que no podemos tener duda alguna, que ya que están sucediendo estos mismos días delante de nuestros ojos. Enseguida hablaremos de esto. Ahora que vamos a ver, nos dice, no precisamente de que la sangre tuviese mucha importancia en las religiones antiguas, incluido la judeocristiana, los testimonios bíblicos son irrefutables, sino que eso puede ser presentado como una prueba de que los dioses todavía les sigue interesando el obtener sangre humana o de animales en nuestros días. Los ovnis y la sangre. Recordarán que en páginas anteriores no solo relacionábamos el fenómeno ovni con lo que venimos llamando dioses, sino que lo identificábamos totalmente, es decir, que es lo que hoy se nos manifiestan en los misteriosos ovnis. Son los mismos que en épocas pasadas se manifestaban como dioses a nuestros antepasados. A veces a bordo también de máquinas volantes, tal como nos dicen muchas historias antiguas, exigiéndoles adoración y sacrificios. Pues bien, en línea con esta idea e identificación nos encontramos con otro hecho que no puede menos de llenarnos de pasmo, después de lo que hemos visto en párrafos anteriores. El hecho desnudo e irrefutable es el siguiente. Los ovnis acostumbran con cierta periodicidad a llevarse determinadas vísceras y sobre todo grandes cantidades de sangre que extraen de animales, preferentemente vacas y toros, que previamente han sido sacrificados en granjas. Estas carnicerías, que siempre suceden durante la noche, han ocurrido prácticamente en todas partes del mundo, y las autoridades de unos cuantos países, avisadas por los ganaderos perjudicados, han intervenido activamente para dar con el causante de las matanzas, sin que nunca hayan llegado a dar una explicación convincente. El hecho de que nosotros relacionemos estas muertes con los ovnis no proviene de deducciones o de la falta de explicación convincente por parte de las autoridades, sino por haber investigado personalmente, nos dice Freixedo, unos cuantos hechos de esta índole y por haber oído los testimonios de testigos presenciales. El lector que por primera vez oiga o lea acerca de esta extraña cualidad de los ovnis, que los hace en cierta manera semejantes al legendario Drácula, Vlad Tepes, pensará inmediatamente de que se trata de una leyenda más, dejando a un lado a Drácula, de cuyo aspecto legendario habría mucho que hablar. Nos encontramos ante hechos para cuya investigación no hay que acudir a tradiciones orales o a viejos libros, sino que lo único que hay que hacer es tomarse el trabajo de hacer ciertos despachos que las modernas agencias de noticias publican de vez en cuando en los periódicos. Y el que ante un hecho tan extraño quiera convencerse, tiene que hacer lo que hizo el autor, que en cuanto apareció la primera noticia en el periódico acerca de misteriosas muertes de animales que aparecían con extrañas heridas en el pescuezo y en la cabeza, como en chupacabras, estaban totalmente desangrados, salió inmediatamente para aquella región montañosa a investigar los hechos personalmente. Y no solo fue capaz de oír testimonios, sino que fue capaz de fotografiar vacas que habían sido muertas aquella misma noche por los ovnis y que tenían las heridas características de esta clase de muertes. Las muertes y el desangramiento de animales por los ovnis es un hecho totalmente admitido por todos los buenos investigadores del fenómeno, y en los Estados Unidos hasta llegó a publicar una pequeña revista titulada Mutilation,
dedicada exclusivamente a catalogar todos estos fenómenos. En dicha revista se limitaban casi exclusivamente a estos hechos ocurridos en los Estados Unidos. Pero es de sobra conocido que tales matanzas ocurren en la actualidad en todos los continentes: Francia, Brasil, Sudáfrica, Argentina, Puerto Rico. Comprendo la extrañeza y hasta la duda de que un hecho como este pueda producir todos aquellos lectores que oyen por primera vez semejantes hechos. Pero en este caso, como en casos semejantes, lo sabio no es cerrarse ante la realidad negándola, desinteresándose de ella. Lo sabio es investigar a fondo, sin miedo, sin prejuicios y dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. No hacerlo así es exponerse a permanecer en el error. Desgraciadamente, esto es lo que ha pasado a la humanidad y sigue pasando en cuanto a sus creencias sagradas y en cuanto a muchas otras creencias que tienen que ver con la razón de ser, con la explicación de la vida humana. Y si las matanzas de animales no son admitidas de buena gana, mucho menos es admitido que los ovnis en algunas ocasiones se atreven a desangrar personas humanas. Y no es admitido porque en general los hechos de esta índole son menos abundantes en nuestros días y cuando se dan suelen ser realizados de manera muy discreta y en regiones apartadas, llegando difícilmente al conocimiento del gran público. Enseguida hablaremos sobre esto, permítame autocita, de un libro de los 60 casos de ovnis que no ha podido ver la luz pública por culpa de la responsabilidad del editor. Qué sé yo, de más abajo. Para mí no hay duda que algún tipo de los llamados extraterrestres son la causa de los miles de muertes y desapariciones de todo tipo de animales, tanto domésticos como salvajes. No sé por qué lo hacen, pero sí estoy seguro de que ellos son los carniceros. Alguien preguntará de cómo puedo saber que los animales salvajes son muertos también por los tripulantes de los ovnis. Y tiene toda la razón para hacerlo. Ciertamente el coyote muerto que vi en un campo en las afueras de la ciudad mexicana de Querétaro no me lo dijo, pero yo pude deducirlo por muchas razones. Querétaro, unos 500 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México, es una ciudad en donde en tiempos pasados y también nuestros tiempos han ocurrido cosas extrañas, más o menos relacionadas con los ovnis. Un día en 1975, un joven de clase muy humilde me dijo que 2 meses antes, al anochecer, había visto pasar por encima de su casa un ovni a muy baja altura y muy despacio. Excitado por la visión, comenzó a correr siguiendo la trayectoria del ovni que descendió en una profunda quebrada en las afueras de la ciudad, no lejos de su casa. Cuando llegó al borde de la quebrada, vio un gran objeto lenticular posado en tierra que emitía una fantástica luz blanca. Atemorizado ante lo que estaba viendo, se agachó entre unos arbustos desde un escondite. Pudo ver a varios enanos con una especie de linternas en sus manos. Las linternas emitían unos haces de luz muy finos y concentrados, y se divertían mucho cortando con las haces de luz los tallos de diversas plantas. Cortaban una tras otra con gran entusiasmo. Pasado un tiempo, mi amigo que había permanecido totalmente inmóvil entre los arbustos, vio cómo la luz del objeto cambió de color y los pocos instantes notó que comenzaba a elevarse muy despacio, balanceándose repetidamente a unos 5 metros por encima del terreno, hasta que salió disparado hacia el cielo. Uno de estos balanceos golpeó un gran cactus y lo derribó. Cuando varios meses más tarde fui con el joven al mismo sitio que me contase los hechos sobre el terreno, le dije que me indicase dónde había sido derribado el cactus. Fuimos allá y efectivamente allí estaba derribado y medio seco, un gran nopal. A pesar del tiempo que había pasado y sin dificultad alguna, pudimos ver en el medio de la quebrada las huellas redondeadas de más de un aterrizaje. El joven me dio más tarde en su casa partes de piedras fundidas que él había recogido entre las huellas del aterrizaje, cuando aún estaban calientes. Las metió en un frasco y al cabo de un tiempo el interior del frasco se había recubierto con un polvo amarillento que parecía azufre. Todas estas circunstancias son más o menos comunes en muchos otros descensos de ovnis, pero lo que resultó nuevo para mí fue el coyote medio disecado que descubrí bastante cerca de uno de los aterrizajes. Lo que atrajo mi curiosidad fueron ciertas extrañas circunstancias que se podían apreciar en los restos del animal. Lo más extraño
de ello era que todo el cuerpo estaba retorcido, como se retuerce un trapo para sacarle el agua. Y a pesar de ello, los huesos no estaban rotos. También me llamó la atención que ni bajo el cuerpo del animal ni en los alrededores se podía ver hormiga ni insecto alguno, cuando buena parte de la carne del animal aún estaba adherida a los huesos, aunque se había secado de una manera extraña y sin corromperse y sin desintegrarse, tal como es común en los animales que mueren en los campos. Para confirmar mis sospechas acerca de la causa de la muerte del coyote, mi amigo me dijo que en la otra parte del monte había un esqueleto de un tlacuache, una especie de zarigüeya, que presentaba las mismas características y curiosamente estaba muy cerca de las huellas de otro aterrizaje de un ovni. En cuanto a las muertes de animales domésticos por los tripulantes de los ovnis, en los años 1974 y 1975 tuvimos en Puerto Rico, ya que Salvador Freixedo vivió varios años aquí en Puerto Rico, tuvimos muchos casos que fueron investigados por mí y por muchas otras personas interesadas en los temas. Durante el mes de septiembre de 1974 hubo en toda la isla, pero especialmente en el oeste, acá donde yo vivo, y en el suroeste, una verdadera oleada de avistamientos. Una mañana oí por la radio que en una pequeña granja habían aparecido muertos unos cuantos animales de una manera muy extraña. Si mal no recuerdo, eran 2 cerdos, 2 gansos, una o 2 novillas y varias cabras. Me monté en mi automóvil y fui allá inmediatamente y me encontré con que los animales tenían las heridas típicas y además algo que llenaba de pasmo a su atribulado dueño. No había trazas de sangre en ninguno de ellos, a pesar de que las heridas que tenían eran profundas y a pesar de que los 2 gansos eran blancos como la nieve y cualquier herida se hubiese notado enseguida. Durante el mes de septiembre de 1974, durante los próximos días, los periódicos siguieron informando de más animales muertos en la misma región, sin que se pudiese explicar las causas. Fui al campo en varias ocasiones para investigar los hechos y me encontré con que los dueños de granjas estaban intrigados por la muerte de sus animales, como de las luces que por la noche se veían en el cielo. Alguno de ellos me dijo que a él se le parecían a las luces giratorias que los coches patrulla de la policía llevan en la parte superior. En uno de mis viajes pude ver a lo lejos una vaca blanca y negra tendida en la mitad de un campo. Salí del coche y me dirigí hacia ella, aunque la labor de llegar hasta allí no fue nada fácil. La vaca tenía las típicas heridas en el cuello y la cabeza y le habían sacado la piel de un lado de la cabeza, como si lo hubiesen hecho con un bisturí de precisión. Le faltaba además la entrada de uno de sus orificios de la nariz, pero no había absolutamente nada de desgarramiento. A pesar que parte de la cabeza era blanca, no se veía una gota de sangre por ningún sitio. El campesino que me acompañaba no acababa de explicarse qué podía haber dado muerte a aquella vaca. Me contó que aquella misma noche había oído a los perros ladrar furiosamente y a una anciana ciega que vivía en los lindes de aquel campo me dijo que aquella noche el ganado que ordinariamente se queda a dormir a la intemperie no había dejado dormir porque estaba como alocado corriendo de un lado a otro. Es de notar que por este mismo tiempo sucedieron en Puerto Rico muchos otros extraños fenómenos, como la aparición de raros animales de gran tamaño, grandes explosiones misteriosas en el aire, apariciones de vírgenes y santos en diversos pueblos, imágenes religiosas que sangraban o lloraban, milagros en el santuario de Nuestra Señora, desapariciones de personas de manera muy misteriosa. Para mí todas estas cosas, dice Salvador, aunque aparentemente no tienen nada que ver, están muy relacionados y más aún que relacionadas, se puede decir que proceden de una misma causa. Y aquí vamos con una cita más. No sé si el lector habrá caído en cuenta al leer las anteriores citas de la Biblia, y que hay vísceras como los pulmones, el corazón, el estómago, los intestinos o los miembros de la cabeza y las patas que apenas si son nombradas alguna que otra vez. Note el lector que he puesto muy pequeña parte de los textos dedicados a este tema
y que cuando son nombradas y con frecuencia se ordena que sean quemadas fuera del campamento. Y sin embargo, los riñones y la envoltura de los riñones y el hígado son mencionados constantemente y sin excepción en todos los sacrificios. Lo mismo que se puede decir del sebo o grasa, sobre todo de la sangre. No comas nunca la grasa ni la sangre. La grasa y la sangre son para Yahvé. Deuteronomio capítulo 12. Hay muchas otras cosas que vamos a estar leyendo más adelante. Hay una conexión extraña entre la sangre y los dioses y los ovnis. Acá en el área oeste de Puerto Rico, pues, pasaron muchas cosas. Todavía pasan cosas extrañas. Hace unos meses atrás aparecieron animales muertos allá cerca del barrio Aceituna, colindante con el municipio de Isabela. El Ojo de Aguja, creo que se llama esa zona. Allí se vieron cosas extrañas, animales muertos, que les extrayeron la sangre, pequeños orificios, y les extrayeron la sangre sin dejar ni una gota en el piso. Cosas muy extrañas. El famoso chupacabras, que también gente lo ha visto. Hay un ser también que le llaman un ser alado, parecido a una gárgola, que ha sido visto en diferentes partes de la isla de Puerto Rico. Gente que ha experimentado cosas extrañas, que han sentido pasos, golpes en los techos de sus casas, techos de zinc. Yo tengo un amigo mío que en la casa de su abuela, la abuela tiene una casa de madera y techo de zinc, y en varias ocasiones han escuchado golpes en el techo de zinc y algo que camina, y escuchan aleteos y sonidos extraños. Y ellos también allí han encontrado cosas raras. Puede ser que esto tenga algún tipo de relación. En el año 2001, 2002, yo con mis amigos vimos algo extraño en el monte detrás de la escuela de Segunda Unidad de Cuchilla Ramón Méndez Quiñones. Yo y 20 y pico estudiantes más vimos algo extraño, como una especie de ser críptido, una silueta negra entre los árboles, que no era un mono, que no era un ser humano, algo muy extraño, que horas antes había visto otra muchacha en el baño, y que pensaba que era el diablo. Estas y otras historias las hemos contado en ocasiones anteriores, pero las volveremos a tocar en otra ocasión. Así que ya creo que me he extendido bastante. Pero el tema de los sacrificios de sangre, los dioses, los ovnis, todo esto está relacionado. ¿Por qué los dioses exigían sacrificios de sangre? ¿Por qué los ovnis y los extraterrestres o inteligencias no humanas están buscando sangre? Es un misterio, pero seguiremos investigando y haciéndonos preguntas hasta encontrar la verdad. Esto ha sido Cristian Vadillo, reportando desde el barrio Cuchillas de Moca, Puerto Rico. Me despido y hasta la próxima. UAP for Life. Dios les bendiga.